Y nada, bueno, me gustaría pasar la palabra a Álvaro y que nos cuente un poco, pues, por supuesto, qué es AdValor, qué es Value Investing y cuál ha sido su trayectoria profesional hasta el momento. Bueno, yo creo que lo interesante hoy es hablar de lo que los chicos tienen en la cabeza. AdValor, en fin, podéis mirar en la página web lo que es una gestora que fundamos en el año 2015, 4 socios, 3 de los cuales habíamos estado anteriormente en otra empresa, en Bestinver, donde habíamos generado una rentabilidad del 15% anual. Yo creo que tampoco vamos a hacer más publicidad porque eso a quien le interese lo puede ver en la página web. Yo creo que lo interesante hoy es escuchar las preguntas que tenéis, ¿no? Yo, en fin, tengo mi libro y hay muchos vericuetos que sobre los que podríamos poner la luz hoy y no sé el nivel de, digamos, de preparación de cada uno. Mi experiencia dando clase a alumnos desde el año 99 es que habrá algunos muy preparados y que incluso tengan alguna pregunta de una acción en concreta, y habrá gente pues menos preparada que simplemente tenga la curiosidad de qué es esto del value investing y demás. Yo creo que el objetivo es abarcarlo todo y si os parece yo, pues en 5 minutos voy a lanzar 4 o 5 pinceladas y a partir de ahí yo creo que pasamos a las preguntas, ¿no? A ver, es decir, esto de la bolsa se enmarca en una pregunta un poco más grande, que es cómo ahorrar, o sea, cómo ganar dinero a largo plazo. Pues hay un libro muy bueno de Jeremy Siegel que explica, digamos, históricamente qué han hecho las distintas clases de activo. Entonces, es un gráfico muy sencillito, digamos, el resumen con el que yo me quedo, y es que desde el año 1800, pues el dinero, pues un dólar, digamos, pues a fecha de hoy, 200 años más tarde, pues prácticamente ha perdido todo su poder adquisitivo. Los bonos lo han mantenido así. El oro ha sido capaz de mantener el poder adquisitivo, pero tampoco muchísimo más. Y las acciones han mantenido el poder adquisitivo de manera masiva. Es decir, si pudiera poner aquí el gráfico, no sabía que se podían poner proyecciones si no lo hubiera traído, pero os aconsejo que lo miréis. Es decir, la conclusión es que a largo plazo ya no es que el mejor, es que prácticamente el único instrumento para ahorrar es la bolsa. Luego hay otro instrumento para ahorrar, que es el ladrillo, el famoso ladrillo, que como no hay datos históricos de cómo se ha comportado, o por lo menos no con la misma granularidad que con la bolsa, pero ya os digo que el ladrillo también ha mantenido bastante bien el poder adquisitivo, siempre que la zona no se pase de moda. Pues, al igual que las acciones, hay algunas, como grupo han mantenido el poder adquisitivo, algunas han quebrado por el camino, ¿no? Entonces, con esta premisa, parece que quien quiera, digamos, generar una rentabilidad a largo plazo, un ahorro a largo plazo, está obligado a invertir en acciones. Dentro de la inversión en acciones, digo, bueno, entonces ahora ¿cómo lo hago? Pues hay, digamos, 2 alternativas. El camino de la gente que no se quiere complicar demasiado la vida, que digamos sería, oiga, pues yo ya sé que las acciones es lo bueno, entonces me voy a ir a comprar un fondo índice que replique el IBEX o el Morgan Stanley World Index y voy a estar invertido ahí. Bueno, eso hoy en día, eso antes era caro, hoy en día eso pues es muy barato, porque precisamente la competencia de todos los actores ha hecho que vayan bajando los precios, y hoy quien tome ese camino pues puede comprar un índice mundial pues por 30 o 40 puntos básicos. Bueno, pues el que decida eso ya es mucho lo que tiene ganado, digamos, frente a la teoría de mis padres o vuestros abuelos, que decían que lo más seguro era debajo del colchón o en el banco, en la libreta a plazo fijo. Si de aquí saliera la gente a quien no le apetece dedicarse a la bolsa con esa idea, oiga, pues yo voy a meter un poco de mi dinero que ahorre todos los años en un fondo lo más grande posible, o en un índice lo más grande posible, el índice del mundo, el Morgan Stanley World Index, lo voy a meter ahí para invertir mi dinero y voy a meter un poquito cada año. Eso ya sería un pelotazo, si lo hacéis. Luego hay, digamos, otra escuela, que es la de la gente que dice, bueno, a mí esto me puede gustar, esto no es demasiado complicado y yo creo que yo puedo ganar a un índice. Y yo creo que vosotros podéis ganar a un índice, pero no lo creo para quedar bien, lo creo porque he tenido, pues desde el año 99 hasta el 17, 18 promociones por 40 alumnos, pues prácticamente 800 personas que han pasado por mis manos, y los que han decidido dedicarse a esto lo están haciendo fenomenal y en muchos casos nos han batido porque lo hacen con menos dinero del que lo hacemos nosotros. Con lo cual no es
no es un chute desde medio del campo, es verdad. El que se quiera dedicar a esto y le guste, va a batir a los índices, prácticamente seguro. Luego ya veremos cómo se hace, en fin, qué cualidades hay que tener y demás, ¿no? Y esta es un poco la foto. Oye, pues para ahorrar hay que invertir en bolsa si se quiere ahorrar bien. Si no se quiere uno complicar la vida, se compra un fondo índice. Y si uno se quiere complicar la vida, lo puede hacer él mismo invirtiendo en acciones. Hay una tercera opción que es, bueno, pues digamos que me complico un poco la vida y elijo gestores en quien confío y les dejo mi dinero a largo plazo. Y eso sería AZ Valor. Pero yo, más que invirtáis en AZ Valor, y aquí está todo mi equipo comercial y luego me darán una toba, creo que tenéis que hacerlo vosotros. Porque vosotros, os digo, en aras de la honestidad, que podéis hacerlo mejor que AZ Valor, como mis alumnos lo han hecho. Por supuesto, si empezáis con 100.000 euros, 50.000 euros, 200.000 euros, si vais a gestionar ya 100 millones de euros, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero yo creo que con las caras y la juventud que veo aquí, lo que hay que proponer es que lo hagáis vosotros solos, no que deis el dinero a AZ Valor, que ya tenemos mucho, ¿no? Y yo creo que con esto... yo no sé si te parece que centro el debate lo suficiente. Ahora, claro, queda dentro de cómo invertir en bolsa haciéndolo por tu cuenta. Hay varias escuelas. Unos utilizan el análisis de valor, que ahora está muy de moda en España y se sale mucho en los medios y demás. Otros utilizan, digamos, el análisis cuantitativo, del que yo puedo hablar poco. Hasta hace unos años hablaba con bastante tranquilidad diciendo, oye, esto no funciona porque no hay nadie que haya ganado a largo plazo, a 20 años, dinero. Pero ahora ya sí hay. Ahora ya hay 2 o 3 fondos que a 20 años lo han hecho bien utilizando el método cuantitativo. También está el método del análisis técnico, que directamente, y para ya quitarnos las caretas, yo digo que no vale para nada, directamente, o sea, tenéis que tirarlo a la papelera si queréis ser algo en la vida de la bolsa. Y sé que suena un poco raro y sé que mucha gente, en fin, pero no hay nadie que lleve a 20 años ganando dinero con análisis técnico. Entonces, cuando os digan que funciona y qué tal, mirar bien qué tareas ha generado esa persona, ¿no? O sea, que eso lo vamos a borrar y no vamos a hablar nada hoy de análisis técnico porque no vale para nada. Es más, tiene la capacidad mágica y misteriosa de incapacitar al que lo sigue para hacer value investing. O sea, y no sé por qué, pero compruebo y estoy seguro de que es así, porque cuando uno cree que para que una acción suba tiene que romper resistencias o romper soportes o tal, como es muy sencillo, te incapacita para el otro trabajo que siendo sencillo exige más tiempo. Entonces, ese método ni lo vamos a hablar, ¿no? Y bueno, pues yo diría que esos son los... Luego está dentro de la inversión más o menos value, está el value, el growth. Como Warren Buffett explicó muy bien, value y growth es lo mismo, no se puede distinguir value investing de growth investing. Al final todos queremos comprar compañías que crezcan al menor precio posible y yo creo que esto es digamos el elenco de cosas de las que podemos hablar hoy, ¿no? Pero como tenéis preguntas y algunas muy concretas, pues yo te dejo que moderes, Julio, y que vayamos a lo que... Muy bien, bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y bueno, tenéis un par de opciones. Vamos a empezar con preguntas que hemos recibido vía email, pero luego si en cualquier momento queréis preguntar cualquier cosa, o sea, podéis levantar la mano, utilizar un micro o también, me imagino que os han pasado unas tarjetas donde podéis, bueno, os van a pasar unas tarjetas donde podéis apuntar vuestras preguntas y una de dos, o la hacéis vosotros directamente o nos las traen y las hago yo, ¿vale? Vamos a empezar por las cuestiones un poco más generales. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta una persona ¿cómo es la jornada de trabajo de un gestor de fondos de inversión? ¿Cuál es tu día a día? Bueno, pues la verdad es que pues muy variado. Cada día es distinto de los demás, ¿no? Pero bueno, en general, pues nos levantamos pronto y lo primero que hacemos es ver un poco las noticias que tienen que ver con las compañías que tenemos en cartera. Nosotros tenemos en cartera 35 empresas en el Fondo Internacional, unas 25 en el Fondo Español, son 60 empresas y todos los días pasa algo con alguna, ¿no? Bueno, pues ver qué ha pasado, leer los periódicos, eso lleva aproximadamente 1 hora y cuarto y a partir de ahí ya es con la empresa que estés analizando meterte con ella, ¿no? Pues he estado analizando, por ejemplo, yo he estado dedicando 2 horas a 4 empresas. De esas 8 horas ha habido 4 de estudio puro y 4 de llamadas, conferencias con competidores, proveedores, clientes, pues para ver algún aspecto del negocio y luego pues hacia media tarde, pues otra vez todas las noticias que ha habido desde por la mañana y todos los emails. Nosotros recibimos aproximadamente 300, 400 emails al día,
que es la parte peor, la verdad, pero bueno, muchos los borramos sin leerlos, pero otros son de brokers que tienen y te sugieren una idea de inversión, de compañías, cuando el consejero delegado de una compañía o te pregunta algo, o te digo quiere algo, o resultados de un competidor o de un proveedor, pues esos emails, digamos que encierran un cierto interés para nosotros. Y eso es lo que hacemos, pero fundamentalmente el grueso del día es estás concentrado en una compañía analizando cuál es el nivel de beneficios sostenible de esa compañía. Y para eso, pues todo lo que se te ocurra. Y ahí la creatividad pues es bienvenida, ¿no? Y son jornadas largas. Es decir, yo cuando he dicho que el value investing no es difícil y que el value investing está a vuestro alcance hacerlo, es cierto y lo tengo comprobado y demostrado con mis alumnos jóvenes, pero hay un matiz y es que sí que es intensivo en tiempo. Entonces, no hace falta ser un coco en absoluto. Warren Buffett decía que si tienes un coeficiente intelectual de 180 puntos te sobran 30 o 40. No hace falta ser muy listo, pero hace falta echar muchas horas. Y entonces, claro, echar muchas horas si no te gusta es imposible. Entonces, digamos que la selección natural de quién se puede dedicar a esto es que pudiendo todos hacerlo, no sé por qué suena de repente como golpes así muy fuertes, no sé si es por... Yo creo que no sé. Pudiendo todo el mundo hacerlo, constato que solamente lo hacen aquellos a los que les gusta mucho, porque la barrera de entrada es las horas que hay que trabajar. Me has preguntado la jornada laboral, yo creo que Fernando, mi socio y yo, pues trabajamos pues entre 12 y 13 horas todos los días. Es así, y llevamos haciendo eso pues 25 años, ¿no? Esa es la parte mala, pero la parte buena es que no tenemos noción de estar trabajando, o sea, nos parece que es como un hobby, ¿no? Digamos, de alguna manera, tampoco sin exagerar, ¿no? Pero... Muy bien. Nos preguntan también si hay algún autor que te haya influenciado de manera relevante. Un autor, una serie de autores. Sí, es una pregunta muy buena, la verdad. Pues yo recomendaría 4 o 5, digamos. O sea, yo recomendaría leer a Benjamin Graham para tener, digamos, la X y la Y, el alfa y el omega de esto del value investing, puesto que es quien se lo inventó. Concretamente, de ese libro, la enseñanza con la que yo me quedaría es con que los precios fluctúan todos los días, pero esa fluctuación tiene que ser, digamos, un elemento que te sirva a ti y no tú servirlas a ellas, ¿no? Cada compañía, miráis en el periódico el precio más alto y el más bajo del año y siempre hay un 50 o un 60% de diferencia. Los negocios no valen un 50 o un 100% más en un año, todos los años, ¿no? Con lo cual esa fluctuación te da una idea de que tú tienes que aprovecharte cuando el mercado se pone nervioso y no ponerte nervioso tú cuando el mercado te prueba, ¿no? Ese es, digamos, el takeaway principal de ese libro, que es por donde yo empezaría. Después me iría al libro de Peter Lynch, One Up in Wall Street, que es muy entretenido, que se lee muy fácil y que tiene otro takeaway muy distinto, y es que os permite simplificar el análisis diciéndoos por dónde hay que empezar. Y lo hace gracias a un par de capítulos donde él propone que una sistematización de cualquier negocio que uno pueda encontrar en una de 6 categorías. Y entonces me parece que esa es una cosa que a mis alumnos les ha venido muy bien, y a mí también. Después de leer a Peter Lynch, digamos que ya uno tiene un poco claro por qué hay que hacer lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Pero luego, para el propio análisis de negocios, uno sigue sin experiencia y sin expertise, ¿no? Y entonces, para abordar eso, yo recomiendo un libro de Pat Dorsey que se llama, yo creo, The Little Book That Builds Wealth, y que es un libro que recoge todas las barreras de entrada que hay en los distintos tipos de negocio, todas las que se pueden encontrar. Y ese libro, de nuevo, ante el analista joven que empieza, pues si ya con Peter Lynch sabe por dónde tiene que empezar, con Pat Dorsey sabe ver relativamente rápido si el negocio que está mirando tiene una barrera de entrada o no. Después, yo recomiendo el libro de Bruce Greenwald, Competition Demystified, donde se explica qué pasa cuando hay barrera de entrada y cuando no, y dónde centrar el análisis. Básicamente el libro te viene a decir que si hay barrera de entrada, lo que tiene que hacer el equipo gestor es preocuparse de que se mantenga la barrera de entrada, y si no hay barrera de entrada, pues lo único que hay que hacer y lo único que el analista tiene que vigilar es la eficiencia, es decir, los costes, ¿no? Puesto que si todo el mundo puede entrar, todo el mundo acaba entrando, lo mejor es el más eficiente.
Yo creo que con esto, mis alumnos con esto y muchas horas y con pasión ya han llegado muy lejos. Luego, yo sin embargo, hay otro libro que también recomendaría, pero ya después de estos 4, que es, digamos, un libro para poder situarse con respecto al ciclo económico, que es un aspecto, bueno, pues que en principio los value investors dicen que no les importa y que da igual, que somos micro y no macro, y eso es cierto, pero hay que entender por qué pasan las cosas que pasan. Y en ese sentido, bueno, en ese sentido aquí hay una persona sentada, ¿verdad?, en el auditorio que podría hablar mucho mejor que yo de qué libros a una persona joven le orientan. Es Ignacio Lave, que es comercial de Advalor y que sabe de Escuela Austríaca mucho más que yo. Yo, en fin, el libro que recomendaría sería, pues por el que yo empecé, que es un libro pelín técnico, pero accesible, y que es el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Este libro es más complicado de leer, son 600, no, son 900 páginas, pero si uno lo lee, va a poder saber más o menos en qué parte del ciclo económico se encuentra. Bueno, si leído esto, uno quiere continuar, el que hay que leer es el padre del libro de Jesús Huerta de Soto, que es al final La acción humana de Mises, que es para mí el mejor libro de economía del mundo. Eso ya son 1000 páginas y, bueno, pues bueno, a mí me parece que después de leer La acción humana, una persona que no sabe economía se sitúa entre el top 2% del país en conocimientos de economía, con lo cual, bueno, por 1000 páginas meterte de 0 a 100, pues no está mal, la verdad es que es interesante, yo os lo recomendaría, ¿no? Estos 7, no sé si he dicho 7 libros, yo creo que con esto ya uno único que tiene que coger es esto, digamos que es la caña de pescar, el cebo y tal, y uno ya lo que tiene que hacer es irse al lago a pescar. Estupendo. Nos preguntan también, no es una pregunta muy general, nos dicen, ¿cómo se puede obtener el mayor rendimiento de los ahorros y cuáles son las mejores formas de inversión? Yo creo que aquí lo que nos están preguntando es si recomiendas, si es mejor comprar acciones, bonos, inmobiliario. Bueno, ya me he anticipado, ¿no? Bueno, es que no lo digo yo, si yo lo dijera yo, que soy un pobre hombre, ¿verdad? Los dicen los datos históricos, es decir, la bolsa es que no me quiero inventar el dato, pero me parece que un dólar se convertía en 0 dólares, un dólar en bono se convertía en 1, o en 3, algo, el oro en 20, algo y las acciones en 1 millón. O sea, que es que, digamos que es que no, o sea, las acciones sin discusión ninguna. Muy bien. También nos preguntan, a largo plazo, cuando uno se invierte en a largo plazo, ¿es mejor ser un inversor diversificado? O sea, compras, pues, por ejemplo, acciones de tiendas con 30, 40 compañías, o concentrarte en algunas, unas cuantas que conozcas muy bien. Bueno, lo que es importante es el capítulo 19, creo que era de Benjamin Graham, es decir, lo que hemos hablado antes. Tú tienes que comprar algo que conozcas muy bien. ¿Por qué? Porque el mercado te va a probar seguro. Entonces, yo no puedo responder si es mejor estar diversificado o no sin hablar primero de una serie de cosas, digamos, por mantener un cierto rigor de exposición y de coherencia interna, ¿no? Cualquier persona que quiera comprar una acción y ganar el 70 al 80% de las veces, que es lo que se gana cuando se hace un value investing bien hecho, te equivocas, te sigues equivocando un 15-20% de las veces, tiene que cumplir 2 o 3 requisitos. Lo primero es ver que detrás de una acción no hay un número en una pantalla de Bloomberg, sino que detrás de la acción hay un negocio. Y que ese negocio tiene, pues, empleados, activos, competidores. Hay un negocio. Eso es lo primero que tiene que ver. Y que ese negocio no fluctúa tanto como fluctúan las acciones que representan ese negocio. Y por tanto, no se puede comprar una acción si no se conoce bien el negocio, ¿vale? Entonces, la primera característica es que uno tiene que meterse y conocer el negocio. Por ejemplo, vamos a comprar acciones de día. Pues hay que entender lo que es una cadena de supermercados, hay que entender lo que es una franquicia, hay que entender lo que es una alternativa, digamos, como la de Amazon ahora, que puede que haga que cambien las cosas, hay que entender lo que ha hecho el equipo gestor en los últimos años, por qué lo ha hecho, hay que entender lo que ha hecho Mercadona, que no ha hecho Día, hay que entender todo esto. Y esto os tiene que parecer divertido buscarlo, como un investigador, casi como un periodista sabueso, ¿no? No se puede comprar una acción sin haber hecho primero esto, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha hecho esto, hay que saber valorar. Valorar es bastante sencillo. Una vez que lo complicado es saber cuánto va a ganar
si seguimos con el ejemplo, día de beneficio recurrente en los próximos 10 años. O cuánto va a ganar en los próximos 2 o 3 y a cuánto va a crecer eso más o menos, ¿no? Una vez que se sabe eso, valorar es muy fácil. Yo tardo 2 minutos y medio, no hago descuentos de flujo tremendos. En algunos sectores los hacemos, en autopistas y demás, que son muy estables. Si no, lo que hacemos es pensar bien cuál es ese beneficio recurrente y decir, oye, pues el múltiplo medio al que ha cotizado la bolsa americana en los últimos 100 años es de 15 veces. No es mala primera aproximación utilizar 15 veces beneficios. Bueno, ahí ya hemos valorado el negocio. Ahí ya puedo comprar. Una vez que ya tengo eso, lo ideal es tener la cartera lo más barata posible, pues no tener ni una acción ni dos, ni tampoco 40 o 50, que resulta complicado a lo mejor para vosotros, digo, si vais con una cartera personal, manejar, ¿no? Con lo cual yo diría, concentrado, diversificado, primero conociendo todo muy bien. Y una vez que se conoce todo muy bien, tener las mejores. Y tener tantas como aquellas en las que tener una más ya me diluye el potencial de mi cartera. Me explico, concentrarse en las mejores ideas. Yo creo que 15, 20 inversiones para un fondo de inversión, 20, 25, porque 15 no te deja, la ley de inversión colectiva está bien, pero para gente que empieza, yo creo que más de 6 o 7 yo no tendría. Pero conociéndolas todas muy bien. Muy bien. Nos han escrito muchas personas preocupadas, personas jóvenes, evidentemente, preocupadas por el futuro de las pensiones. Y nos han hecho un par de preguntas que yo creo están muy relacionadas. La primera es, ¿cuál sería la mejor estrategia de inversión para el pequeño inversor? Y luego, ¿qué desventaja puede tener con respecto al profesional? Al no poder dedicar lo primero es que son gente muy lista, claro, porque preocupados por las pensiones tienen razón de estar, porque aritméticamente no da. O sea, que efectivamente yo las pensiones no contaría mucho con ellas, vamos. En términos reales, por lo menos. O sea, yo creo que el pequeño inversor, vosotros, frente al profesional, yo creo que tenéis, 100 ventajas y desventajas una o ninguna. Y me voy a explicar. Hace 20 años podía haber una asimetría de información. Oye, vosotros estáis ahí todo el día, tenéis más información que nosotros. Bien, hasta cierto punto, ¿no? Bien. Ahora ya no, porque ahora ya están los CNMVs, los SEC, los AMFs, las FSA inglés, que obligan a las empresas a diseminar la información de manera igualitaria entre todos sus inversores. Con lo cual, cualquiera de vosotros se puede meter esta tarde en el conference call de cualquier compañía que esté publicando resultados y oír al consejero de lado. Si queréis oír a Elon Musk hablar en directo, os metéis en Tesla, conference call de resultados y lo oís. O a Steve Jobs en su día, o a quien os diera, o a Warren Buffett. Warren Buffett no hace conference calls, pero es el único. Quiero decir que información hay. Que esa sería la desventaja teórica que podrían tener con un profesional. Y ahora vamos a las ventajas. Los profesionales del mundo de la inversión, y esto yo, ya que estamos con gente joven, la única gracia que tienes es que puedes decir la verdad tranquilamente y no tienes que vender nada, y si hay algún periodista, pues mala suerte, ¿no? En el mundo de la inversión es un disparate absoluto. De 100 personas profesionales que se dedican a invertir, 90 no se juegan absolutamente nada. Y les da igual que sus inversiones vayan mal. Lo único que les importa es cobrar una comisión al cliente. Y esto es 9 de cada 10. O sea, 9 de cada 10 euros que hay en Wall Street, llamando Wall Street al mundo de la bolsa, son personas que no se juegan nada. Los que dan al botón, si le dan mal, no sufren. Con lo cual, ventaja, que si hay una compañía que tiene problemas temporales, el que da el botón no quiere líos, entonces no la compra. Porque si la compra y va mal, se juega el puesto. Entonces hay una tendencia entre los inversores institucionales que no se juegan a hacer todos lo mismo. Y un poco, incluso entre ellos, a comentarlo. ¿Por qué? Porque no quiere salir en la foto. Peter Lynch en su libro lo explica muy bien. Dice, si compras acciones de Apple y Apple va mal, lo que te va a preguntar tu jefe es, oye, Pepito, ¿qué pasa con Apple que va mal? Si tú compras acciones de Mecalux, que compramos nosotros en su día y que me lo dijeron, y temporalmente van mal, van a decir, oye, Pepito, ¿qué pasa contigo? ¿Te has vuelto loco? Y entonces esto es así. Y esto es así y esto es la verdad. Entonces eso es una ventaja tremenda para vosotros. Porque hay un montón de acciones que llamamos huérfanas que no se atreve a comprar nadie. Luego podríamos, si os interesa, entrar en algún ejemplo. Esa ventaja es salvaje. La segunda ventaja es que a estos profesionales de la inversión los miden a 3 meses. A 3 meses no tiene nadie ni idea.
Que no se engañen. A 3 meses no tiene nadie ni idea de lo que va a hacer la bolsa, pero ni a 1 año. Pero nadie es nadie. Y ni idea es ni idea. Ni idea de la buena. Cuando cogáis un informe macro del jefe estratega de CLSA, el mercado este año, podéis tirar a la basura en ese momento. Yo os lo prometo que he hecho la prueba. Nadie acierta nada nunca. Podría poner aquí una presentación que quedaría mucho mejor que contarlo así porque os lo enseñaría. Hace poco, dos ideas. Goldman Sachs sacó el informe de petróleo a 200 cuando estaba a 140 y fue el día que hizo máximos. Ya nunca más subió de 140. O sea, vamos, el timing perfecto. Pero es que otra casa de bolsa, que no voy a decir el nombre, pobres, sacó un informe hace 3 o 4 meses diciendo el petróleo se va a 20. Está a 72 esta mañana. O sea, no leáis nada macro, porque nadie tiene ni idea de nada. Pero no porque sean tontos, sino porque son sistemas complejos. Si Pepito habla con Juanito es un sistema simple. Le insulta y el otro le pega, pero es un sistema simple. Cuando hay 5 o 6 elementos es un sistema complejo. Imposible de predecir, estadísticamente. No se puede predecir. Con lo cual no perdáis ni un minuto en eso, ¿no? Otra ventaja tremenda que tenéis frente al inversor institucional. A mí no me miran a 3 meses, es mi dinero, puedo mirar a 2 o 3 años, ¿no? Y luego la ventaja que tenéis, bueno, digamos que eso es solo el 9 de cada 10 operadores. Luego hay un operador de cada 10, el 10%, nosotros estamos ahí, que si se equivocan, se les cae el negocio. Nosotros no tenemos redes sucursales, el dinero que captamos lo captamos porque hacemos rentabilidad y tenemos todo nuestro dinero, tanto Fernando como yo, en los fondos que invertimos. Con lo cual, si nuestros clientes no ganan dinero es porque nosotros hemos palmado el dinero y el negocio. Con lo cual, por lo menos estamos alineados, ¿no? Pero aún así, frente a nosotros tenéis una ventaja. Incluso frente a la gente que hace las cosas bien, que hay un 10%, que son mucha gente digamos, en número, ¿no? Porque como a lo mejor hay, yo qué sé, no sé si hay 30.000 fondos de inversión, pues oye, pues 3.000 lo hacen muy bien, ¿no? Y 3.000 son muchos. Pero esos 3.000 gestionan mucho dinero. O sea, nosotros que somos una cosa pequeñita, en España no tan pequeñitos, pero en el contexto de los fondos somos pequeños, gestionamos 1.800 millones de euros. Vosotros si gestionáis 180.000, nos tenéis que pegar una paliza. O sea, si nosotros hacemos el 15% anual, tenéis que hacer el 30%. Pero es que además, insisto, hay alumnos que lo han empezado a hacer y que lo han hecho. Y que te pegan una paliza. Mira, los últimos, estos de True Value, que yo les conté exactamente esto que os estoy contando a vosotros hace 7 o 8 años, y empezaron con 1 millón de euros, creo, y ya están en 200. O sea, haciendo rentabilidad, mirando compañías pequeñas en sitios raros, en Francia, compañías de 10 millones de capitalización que no mira nadie y demás, ¿no? O sea, que son todo ventajas. La única desventaja es que os dé miedo. Por eso tenéis que leeros esos 5 libros y que os lo creáis. Y solo es cuestión de creérselo. No es poco, pero si uno se lo cree y le gusta y está dispuesto a echar 12 horas al día, la probabilidad de no invertir bien es muy baja. Es tendiente a 0. Básicamente. Estupendo. Nos hacen también preguntas un poco más técnicas, tal vez. Nos preguntan, por ejemplo, qué opinas sobre una estrategia buy and hold de compañías que sean líderes del sector, consolidadas y que paguen dividendos de forma recurrente. O sea, me imagino que se están refiriendo a un Nestlé o una Coca-Cola. Bueno, la estrategia buy and hold, para los que no lo saben, es comprar y aguantar, ¿no? Pues la respuesta políticamente correcta es sí, claro, eso es lo que hay que hacer porque es lo que hace Buffett. Pero yo voy a ser políticamente incorrecto. Es mentira que es lo que hace Buffett. Es lo que hace Buffett ahora, que gestiona 150.000 millones. No es lo que ha hecho a Buffett ser Buffett. Lo que ha hecho a Buffett ser Buffett es comprar compañías pequeñas que no conocía a nadie, que fueron en los años, los años 50, los años 60, cuando liquida el partnership. Lo que se conoce de Buffett es American Express, Coca-Cola, Wells Fargo. American Express desde el año 98 no se ha movido. O sea, que buy and hold, señor Buffett, claro, que si pierde usted paga impuestos. Claro, no quiere pagar impuestos el tío, con buen criterio, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo buy and hold o no buy and hold, tengo que ir caso por caso. Nosotros hemos tenido acciones de CAP durante 17 años. ¿Eso es buy and hold? Pues no lo sé, pero como los beneficios todos los años subían el 10% y las acciones subían pues el 10 o el 12% y compramos a PER 3, pues estaba siempre a PER 10 o menos. Entonces, buy and hold. Si compras una compañía a 10 euros por acción porque tu valoración son 17 y la compañía se va a 16, pues yo vendo y me voy a otra que tenga otro 100% de potencial. Sobre todo si empiezo con una cartera pequeña, ¿no? Entonces, valor y precio, más que buy and hold. Valor y precio. Y cuando no haya gap entre valor y precio,
a casita, que es lo bueno que tiene este sector. En el private equity, para irte a casita tienes que hacer un investment banking committee, vender la moto, vender la empresa, dar un 3% de comisión al investment banker. Aquí coges, llamas al broker y la vendes. Entonces, buy and hold, price and value mejor. Muy bien. Os queremos recordar que si tenéis cualquier pregunta, podéis solicitar el micrófono o pasarnos las tarjetas. Lo que prefiráis. De acuerdo. Luego nos están preguntando también, y esto ya referido... Muy bien. Vale. Tengo una pregunta que está referida a Azvalor, a vuestra estrategia de inversión. Y es si habéis considerado alguna vez invertir en activos alternativos pues, que no sean acciones. Pues podemos estar hablando de oro físico, commodities, de high yield, real estate, este tipo de productos. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta buena también, ¿no? Lo hemos pensado. A nosotros lo que sabemos hacer son las acciones y yo creo que un ancla muy importante del value investing es zapatear tus zapatos, ¿no? Nosotros, real estate, pues hemos comprado una casa, pues como todo el mundo, vosotros os compraréis, llega un momento, pues tienes que comprarte una casa, lo suele decir tu mujer, la verdad, tú pones más o menos las líneas rojas, pero nosotros en real estate no somos más expertos que un experto de real estate, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos. Sí que puede tener sentido que por el tema de un poco la comprensión del ciclo económico, en algún momento digamos, ahora hay que invertir en inmobiliario, pues como hicimos en el año 2009 en España, ¿no? Ahora, igual que dijimos que había que vender antes, pues en el año 2011-12 dijimos, ahora hay que invertir en España en inmobiliario, ¿no? Pero no vamos a hacerlo. Comprar oro físico y commodities físicas, nos parece más interesante comprar las empresas que minan esos commodities, cuando tengan su momento en el ciclo, como puede ser ahora, ¿no? Pero insisto, o sea, sube más una empresa de cobre que el propio cobre, ¿no? Nos parece más interesante tener acciones, ¿no? Y no sé si me has dicho otro alternative investment, no sé si has dicho private equity o... Sí, te había mencionado el oro, las commodities en general, bueno, el oro, la corporativa, high yield y real estate. Sí, bueno, la renta fija pues no nos hace demasiada gracia. No explica al principio que la razón por la que las acciones se comportan tan mucho mejor que el oro, que a su vez es mejor que los bonos, que a su vez es mejor que tener billete en casa, es la inflación. Lo he dado por supuesto, pero igual había que explicarlo. A largo plazo siempre hay inflación y claro, si no, las empresas pueden subir precios, pero el bono pues no sube precios, el cupón es el que es, en la cuenta de banco no te da nada y el oro sí que ha mantenido más o menos la subida de los precios, ¿no? Pero las acciones pueden subir precios por encima del nivel general de precios y crecer los beneficios por encima de ese nivel si hacen bien las cosas, claro. Hay un sesgo de supervivencia porque muchas empresas se quedan por el camino, ¿no? Pero... ¿Qué opinas? Es una pregunta muy recurrente. ¿Qué opinas acerca del activo de moda, el Bitcoin, por supuesto? Bueno, la verdad es que el Bitcoin, yo por lo que he leído en prensa, todo es blanco-negro. Unos se ríen del Bitcoin diciendo que es una apuesta, que eso es como jugar al póker, lo que sea, y otros dicen que es el futuro, ¿no? Yo creo que después de haberlo estudiado bastante, no soy capaz de saber si es interesante o no. Y como esto queda un poco mal, voy a explicar por lo menos el estudio que he hecho, ¿no? Digamos que los que dicen que esto es como jugar al póker y que es ridículo y demás, pasan por alto que el Bitcoin tiene un elemento muy atractivo y es el hecho de que parece que la emisión de Bitcoins es un numerus clausus. Es decir, no se van a emitir más de, creo que son 23 millones de Bitcoins. El hecho de que el Bitcoin no produzca nada, ni como dijo Buffett en un vídeo, es que el Bitcoin no produce nada. Buffett hay que tener ya un poquito de desconfianza con lo que dice porque a veces lo dice para ser políticamente correcto, no porque lo piense. El oro no produce nada y ha sido el mejor dinero de los últimos 5.000 años. O sea que es un argumento pobretón, que no produce nada. La moneda siempre es una convención. La moneda ha sido históricamente tabaco, sal, es cierto que han tenido un uso, pero es una convención entre dos personas para intercambiarse bienes y servicios, ¿no? Con lo cual, que esté fuera del ámbito del gobierno, que no se pueda emitir más de un número, esto lo hace atractivo. Pero tiene inconvenientes, por eso digo que no me atrevo a decir, si no diría, oye, pues compremos Bitcoin, ¿no? Tiene muchos inconvenientes. Lo primero, yo no sé si esos señores que se han inventado el Bitcoin van a honorar su promesa de no emitir más Bitcoins. Y eso requeriría un estudio que yo pues, no me apetece hacer, primero porque no sé si sé, y segundo porque me aburre, pero sé que hay que hacerlo.
Lo segundo es que si realmente el Bitcoin acaba funcionando como... Una moneda tiene que tener fundamentalmente dos roles. Uno, pues que me mantenga el valor, preservación de valor, y otro, intercambiarse cosas, ¿no? En la medida en que el Bitcoin empezará a funcionar como medio de intercambio, los gobiernos lo van a prohibir. Porque corta el chollo que tienen los gobiernos con el monopolio de emisión de moneda. Y digamos que ese es el aspecto pues, más negativo, ¿no? Pero vamos, os voy a poner 2 o 3 ejemplos para que veáis que esto, pues, Jimmy Dimon, que era el consejero delegado de JP Morgan, vilipendió el Bitcoin y se reía del Bitcoin y luego pues tuvo que incluirlo en su departamento de trading. George Soros se rió del Bitcoin, pero como es un tío sabio, pues luego dio la vuelta y dijo, pues igual hay que tener algo en Bitcoins. Y gestores de la talla de Bill Miller no solo tienen Bitcoin, sino que creo que tienen el 10% del fondo en Bitcoins. Bueno, yo creo que no, yo prefiero no decir, digamos, desde una posición de superioridad, esto es de tontos o hay que tener esto, creo que lo he explicado y en inversiones lo esencial es, la regla número 1 es no perder dinero y la 2, no olvidar la 1. Entonces, como yo si tengo Bitcoin y mañana cae un 50%, no sé si puedo comprar más, pues no puedo tener. Nos hacen otra pregunta relacionada con la primera, que es si se puede aplicar la inversión en valor a las criptomonedas. ¿A las? Criptomonedas. Ya he dicho que el cálculo de un precio objetivo de una moneda es un oxímoron, o sea, al final es el inverso de la confianza que hay en la moneda que ya circula, que es fiduciaria y por definición no muy fiable. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal o el Banco Central Europeo pueden imprimir cuantas quieran, o los gobiernos pueden hacer un agujero en su déficit, incrementar el gasto público y que lo financie el Tesoro, porque nadie cree que los bancos centrales son independientes del Tesoro, vamos, yo no me lo creo. Entonces, claro, cuando tenemos un euro, un billete de euro, un billete de dólar, tenemos una promesa de pago de un gobierno, no tenemos nada. Entonces es mejor tener pues un trozo de acciones de día o tener un 2% del CEU, que todos los años tiene aquí alumnos que vienen y pagan y si suben los precios suben las cuotas de la matrícula, que tener un billete de dólar, ¿no? Entonces eso es una promesa de los gobiernos y no... Pero vamos, no se puede aplicar, digamos, una metodología de descuento de flujos ni nada que se pueda parecer. Lo que se puede es aplicar quizá algún elemento austriaco para darte cuenta de que puede ser atractivo por un lado y por otro lado de que va a tener como mayor enemigo a los gobiernos. Entrando más en cuestiones de análisis o relación de empresas, nos hace una pregunta que es bastante básica pero muy fundamental, que es ¿el valor intrínseco de una empresa es el mismo que su valor contable? No, o sea, rigurosamente no. El valor contable es, digamos, refleja lo que esa empresa ha metido los accionistas al principio y los beneficios que han retenido con el paso del tiempo. Pero el valor no es ese, porque vamos a coger el ejemplo del CEU, que es algo que podemos entender todos. El CEU tiene pues unas inversiones relativas, porque estos edificios no sé si son del CEU, pero podrían ser alquilados, con lo cual para empezar este negocio no hay que poner mucho dinero, en principio, ¿no? Lo que hay que es poder asumir unos gastos, esperar que te vengan los alumnos y con el dinero que te dan los alumnos, pues hacer funcionar el negocio, ¿no? Digamos que el valor contable del CEU puede ser, no sé, 100.000 euros, que es, oye, pues pues tener la pantalla, las banderitas, poca cosa, y lo demás todo alquilado. Y con las cuotas de los alumnos que pagan pues por adelantado, o a principios de mes o a finales, yo pago al proveedor a final de mes o a final de los 3 meses, me voy financiando. Valor contable muy pequeño. ¿El valor del CEU creéis que es poco? El valor del CEU es muchísimo, porque hay una serie de alumnos que durante muchísimos años han venido, que pagan unas cuotas con las que se puede pagar a los profesores y dejar un margen de beneficios. El valor contable no es el valor de una empresa. A veces sí, en algunos sectores se utiliza como referencia. Sobre todo en sectores muy intensivos en capital, en el sector del acero, en la minería, es una referencia el valor contable, ¿no? Porque no hay fondo de comercio, digamos, lo que hay es pues las máquinas que se han metido y que están produciendo acero, cobre o lo que sea, ¿no? Pero en negocios donde hay, digamos, un valor intangible, el valor contable no es el valor económico. Amazon, el CEU, todo lo que tenga que ver con las marcas, todo lo que tenga un componente intangible, el valor de mercado es mayor que el valor contable. Muy bien. Otra cuestión muy importante a la hora de invertir es, evidentemente, el precio de compra. ¿Cómo se puede saber cuándo es lo suficientemente bajo para comprar y cuándo es el momento de vender? Sí, es muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, yo creo que un precio bajo
todo lo que sea menos de 10 veces beneficios está muy bien y yo creo que eso es suficiente para comprar. Vosotros que empezáis podéis ser más exigentes y decir, oye, pues yo no voy a comprar más que por debajo de 7 veces beneficios. Yo es lo que hacía al principio, intentaba no pagar más de 7 veces beneficios, pero vamos, ahora mismo a mí 10 veces beneficios me parece muy razonable, con esa referencia de que la bolsa históricamente estaba a 15, ¿no? ¿Y cuándo vender? Cuando encuentres algo mejor. O sea, cuando se vaya acercando a precio, no apurar hasta el último euro del precio objetivo. Si uno tiene un precio objetivo de 15 y ha comprado a 8, pues a 14 probablemente sea interesante ya irse a otra cosa que esté a su vez muy descontada, ¿no? En general, decía Peter Lynch que cuando encuentres algo mejor debes vender, ¿no? También nos preguntan si desde a la hora de analizar una compañía, desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuál es la mejor medida? ¿Es el ROCE? Ya lo he dicho, lo que hay que hacer es intentar calcular el beneficio recurrente y aplicar un múltiplo a eso. Y salvo mejor doctrina, que dependerá de cada negocio y de la creatividad de cada analista, la media son 15 veces. Con lo cual, si uno quiere llevar a un negocio, que mire cuánto va a ganar, que esa cifra él pueda estar seguro de que es un mínimo de cara a los siguientes 5 años, que a eso le aplique 15 veces y ya valora la compañía. Relacionado con... Cuando digo lo que va a ganar, es lo que va a ganar limpio de extraordinarios, limpio de polvo y paja. O sea, digamos, tampoco vamos a entrar aquí en, digamos, bueno, salvo que haya una pregunta luego sobre eso, ¿no? Pero es el beneficio recurrente neto de extraordinarios y limpio de, digamos, de cosas no recurrentes, ¿no? No el beneficio neto publicado, que lleva muchas cosas que no son recurrentes. Relacionado con el precio al que se compran los activos, a priori es evidente que pues, hay muchas empresas que parecen estar baratas. Y, claro, nos preguntan, ¿cómo detectamos si estamos frente a una trampa de valor? Bueno, o sea, es una pregunta ya de lobo. Pues esa es la pregunta del millón, efectivamente, la que nosotros nos hacemos todo el rato, ¿no? Pues estás en una trampa de valor si los beneficios van para abajo y si van para arriba no. Esa es la mejor respuesta. ¿Cómo sé si los beneficios van para abajo? Hay que conocer el sector. Pero es muy buena pregunta y es digamos, que donde nosotros concentramos todos los esfuerzos en evitar que un precio ópticamente barato no esconda una trampa de valor. Trampa de valor cuando los beneficios nos hemos equivocado en la proyección y van para abajo. Voy a poner un ejemplo. Trampa de valor. Ahora mismo hay algunas compañías de comercio minorista, de ropa, que están muy baratas. Ópticamente están a lo mejor a 5 veces beneficios. Es una compañía de ropa de marca barata, pues 5 veces beneficios, esto es barato. Pero claro, en la medida en que esa compañía pues la desintermedie los Amazons y demás, y la gente pues compre más online, esta compañía tenga tiendas y las tiendas tengan unos alquileres y haya un compromiso de alquileres, pues ese 5 veces beneficios, pues si los beneficios van para abajo y pueden ir para abajo, en la medida en que las tiendas se hagan obsoletas, pues sería una trampa de valor, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también varias preguntas relacionadas con las materias primas y hay un par que creo que están muy relacionadas. La primera es, ¿qué diferencia hay en el sector de las materias primas, un poco en general, qué diferencia hay entre el momento actual y pues hace un par de años o 3? Y luego la segunda es, teniendo en cuenta cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿por qué habéis decidido concentraros tanto en ese sector? Sí. Bueno, que tengan hoy que no tenían hace 2 años, no lo sé, porque hace 2 años teníamos mucho de fondo en materias primas. Nosotros en enero del 16 teníamos un 60% de materias primas. Pero yo entiendo que la pregunta es que no tenían antes, hace 4 o 5 años, pues el precio. Nosotros el 80% de la cartera, como he dicho antes, yo creo, ha caído un 50% en los últimos 3 o 4 años, mientras que el Standard & Poor's ha doblado. Por lo cual, lo interesante que tienen es el precio, ¿no? Y luego había una segunda parte de la pregunta, ¿qué era? Sí, que ¿por qué habíais decidido concentraros tanto en ese sector? Bueno, es que no es una decisión de arriba a abajo, es una decisión de abajo a arriba. Es decir, nosotros no hemos dicho vamos a invertir en materias primas y empezamos por la 1, por la 2. No, nosotros hemos decidido que el uranio va a ser necesario y hemos ido a buscar la empresa de uranio que más barata esté, que mejor corporate governance tenga, que mejor balance tenga y hemos concluido que esa es Cameco, ¿no? Y hemos comprado Cameco. Tenemos 7 o 8 compañías que, bueno, el top 10 me parece que es casi la mitad del fondo. O sea, que más que estar invertidos en materias primas, lo que estamos invertidos es en 10 situaciones donde el valor es absolutamente excepcional. Nada más.
Nos preguntan también, y bueno, o sea, evidentemente está relacionado con lo que estamos hablando, ¿cuál es el margen de seguridad que aplicáis a vuestras inversiones? ¿A partir de qué descuento consideráis Sí, también es buena pregunta. Hombre, dar una nosotros, empresa? para empezar a hablar, en el Fondo Internacional, digamos que si no hay un 60% de potencial, en principio, pues nos da un poco pereza, salvo que conozcamos fenomenal la compañía, y fenomenal es pues conocer desde hace 15 años al equipo gestor, al consejo de administración, a los accionistas, en fin, que eso no pasa con todas, hasta ese máximo nivel. Pero en general un 60% en el Fondo Internacional y en el Fondo Español, donde son menos empresas y las conocemos bastante bien, pues en el Fondo Español sí que cuando tenemos un 35% ya empezamos a comprar una posición pequeña. Luego también nos preguntan si no sería más interesante, o sea, a la hora de valorar una compañía, si en vez de utilizar el PER, no sería más lógico tal vez utilizar un ratio como el Enterprise Value Free Cash Flow, porque tiene en cuenta el endeudamiento de la compañía. Sí, bueno, efectivamente el PER también tiene en cuenta el endeudamiento de la compañía en la medida en que para llegar al beneficio neto normalizado hay que incluir unos gastos financieros, ¿no? Que son el espejo de la deuda. O sea que pero se puede hacer, cuando haces Enterprise Value Free Cash Flow, sin embargo, hay un problema porque en el numerador has metido la market cap y la deuda y en el denominador has quitado el espejo de la deuda, con lo cual estás ya contando dos veces una cosa, ¿no? Pero vamos, no hay que hacerse tampoco mucho lío. O sea, ¿cuánto gana una empresa? Y si uno quiere valorarla por EBITDA, porque en efecto en algunos sectores el EBITDA es la medida de valor, pues, no sé, en el cemento dicen que son 7 veces EBITDA, pues se coge entonces el EBITDA de la cementera, se multiplica por 7 y se le quita la deuda. Es al final lo mismo que hacer el PER, pero de otra manera, ¿no? Nos pregunta un miembro del público que cómo ve Inditex. ¿Qué cómo veo, perdona? Inditex en ese momento. Bueno, Inditex la verdad es que es una compañía que hay que empezar a mirar, ¿no? Porque, primero porque ha caído de valer 100.000 millones a valer 70.000, ha caído de 100 de 33 más o menos a 24, eso ya es interesante. Y luego hay dos zonas que son China y Estados Unidos, donde Inditex todavía no es muy dominante y podrían ser mercados de crecimiento interesantes. O sea que hay que empezar a mirarla porque ha tenido ya la primera corrección seria de su historia bursátil. Dicho esto, no es nada que sea muy fácil y muy obvio. Inditex tiene, pues quizá tenía un pequeño problema de producto con alguna colección, digo esto en más corto plazo, los últimos 6 meses, por un lado, y luego por otro lado hay un elemento nuevo que es el asunto online. Y entonces Inditex está haciendo las cosas bien, probablemente se sabrá adaptar como se ha sabido adaptar siempre, pero tiene que hacerlo. Y en el online han aparecido jugadores como Fast Retailing, los japoneses de Uniqlo, que puede ser pues, un competidor fuerte y insisto, pues están cambiando las tiendas. O sea, es lo que solamente sabía hacer Inditex y nadie hacía también como Inditex, pues de repente pum, me introducen un elemento de ruido que es que el online funciona, las tiendas tienen que ser o menos o más grandes o tal, y estar ahí en ese momento pues pensándolo, ¿no? Y viendo qué hacen, la verdad. Entonces ese elemento hay que mirar, o sea, por decir que no es ha caído, es Inditex, es buenísima, compramos y ya está. Es más complicado. Hay que poder tener una opinión sobre el online y el impacto que va a tener y además el impacto que va a tener concretamente en China y en Estados Unidos. Y por otra parte el impacto que va a tener en España, donde Inditex está muy consolidado, y en Europa. Entonces, bueno, nosotros todavía no hemos terminado ese análisis, digamos, ¿no? Y luego, un tercer elemento, digamos, que lo complica, es el tema sucesorio. A mí me parece muy importante que las empresas haya un dueño, ¿no? Y Amancio Ortega ha sido un dueño excepcional de trabajador, excepcional de honesto, pero excepcional de visionario también. Y Amancio Ortega yo creo que tiene 80 años, 81, bueno, es un elemento que está Pablo Isla, que ha sido un consejo delegado fabuloso, pero bueno, a mí me gusta que esté el dueño, ¿no? Y no hay una sucesión clara con las hijas de Amancio, con lo cual es una compañía interesante que hay que empezar a mirar, que estamos mirando, pero no es algo así tan claro como yo lo he leído en prensa hace no mucho. Volviendo un poco a las commodities, nos pregunta Roberto García desde casa, nos está viendo a través de YouTube, que si opinas que la reciente caída del precio de New Gold representa una buena oportunidad para entrar a la compañía. Bueno, esto ya es directamente es una compañía que tenéis en hilar muy fino, ¿no? Sí. Bueno, nosotros seguimos teniendo acciones de New Gold y queremos que a largo plazo sea interesante, ¿no? Pero de todas las mineras de oro que tenemos es la más complicada. Y la razón es que
Digamos que New Gold tiene una mina que ha empezado a poner en marcha hace muy poco, la mina de Rainy River, en Canadá, y es una mina que ha dado problemas, es una mina que acaba costando un dineral, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, nos parecía que la acción reflejaba eso y algo más. Y entonces, en la medida en que no tengan más contratiempos con la mina y que el oro suba, New Gold será una opción muy interesante y será la que más suba, porque se ha convertido en una productora de coste alto, ¿no? O sea, si va bien el oro, digamos que subirá más que las otras que tenemos en cartera, pero si el oro sufre, será la más frágil. Por eso es una en la que tenemos un peso más reducido, ¿no? Volviendo un poco a preguntas un poco más generales, nos pregunta un estudiante, un estudiante que tenga pocos recursos, ¿cómo puede mantenerse informado para poder invertir de forma exitosa? Bueno, es que no te... ¿A qué fuentes debe acudir? Tiene que intentar mantenerse lo más desinformado que pueda del mundo en general y de las tendencias en general, y tiene que estar muy informado de la empresa que esté comprando. Entonces, para mantenerse informado, lo que tiene que hacer es apagar todos los botones, todas las teles, todos los smartphones, cogerse la memoria de la compañía, la memoria de los competidores, una hoja de Excel, intentar entender el negocio, irse a la calle a preguntar a las señoras que por qué compran en día, irse a la cajera a preguntarle que si ahí se vende bien o no, y que si están contentos con los términos de la franquicia, irse luego a Mercadona a preguntar que por qué los de día dicen esto y tal, y con eso ver cuánto va a ganar. Y no poner ni a CNN ni tal, ni mantenerse, lo digo de verdad, no lo digo por hacer gracia. O sea, es fundamental mantenerse desinformado. ¿Por qué? Porque una persona que empieza y está con la memoria de día y tratando de hacer un modelito sencillo para ver cuánto va a ganar día, si le dicen mañana que el precio del petróleo se dispara y entonces, yo qué sé, sube el precio de los plásticos y que día entonces va a repercutir eso en las bolsas de plástico, o sea, es que se puede hacer unos líos tremendos. Entonces, las variables macro son para todos igual. Con las mismas variables macro, pues está Día, que ha caído la acción un 50%, y está Mercadona, que aunque no cotiza, ha subido sus beneficios un 50% los últimos 3-4 años. Es decir, y con el mismo caldo de cultivo. Entonces, mejor que predecir lo que va a hacer el petróleo, los tipos de interés, las monedas, Putin y Trump, mejor que eso, que va a ser igual para todos, es mejor distinguir, pues eso, el Mercadona del día. Tampoco tengo yo nada contra ella, que es una empresa que quiero mucho a la gente que trabaja ahí, ¿verdad? Pero bueno, se entiende el ejemplo. O distinguir en su día el Ebro Puleva del SOS, que estaba en el mismo negocio, pues una subió un 300% y la otra lo perdió todo, haciendo lo mismo y bajo el mismo paraguas macro. Es importante tratar de mantenerse lo más desinformados posible, porque en la medida que te empieces a querer mantener informado, ya empiezas a perder la ventaja que tenías con el profesional. Y entonces ya empiezas a estar afectado por lo que él está afectado, que es el miedo al corto plazo. Con lo cual, apagar los botones, los smartphones y centrarse en lo que estás analizando. Nos han hecho también varias preguntas relacionadas con el uso de la deuda. ¿Qué opinas acerca del empleo del apalancamiento de las inversiones? Yo no lo he utilizado nunca y no lo recomiendo. La deuda, si por definición estamos hablando de que cuando uno analiza bien, pues a largo plazo más o menos acaba siempre teniendo razón, la deuda es efectivamente magnificar el resultado si uno ha acertado en el análisis, pero como se ha equivocado en el análisis, la deuda te saca del partido mucho antes, ¿no? Yo creo que no se puede invertir con deuda. No sé si en negocios de real estate, en negocios muy estables, a nivel empresario de la calle, se puede tener deuda. Yo, desde luego, no la quiero ver ni en pintura, vamos. Y, de hecho, cuando estudiamos nuestros errores históricos, 2/3 de los errores que hemos cometido han sido por compañías que tenían un exceso de deuda, ¿no? Y entonces, al tener un exceso de deuda es como si fueras a una carrera con 7 fardos de cobre y de hierro pegados al cuerpo. Es que en cuanto tienes un traspiés, un tal, es que te tiran para abajo, ¿no? Mientras que no tener deuda incrementa, digamos, el valor de una opción. Como una imagen así de cuando uno compra una acción, tiene en efecto la opción de que los beneficios crezcan y demás, pues cuando uno se quita la deuda, esa opción es mucho más larga en el tiempo, ¿no? No vence. Mientras que con deuda te puedes quedar por el camino y cuando te quedas por el camino por mucha deuda lo pierdes todo, ¿eh? O sea, necesitas ampliar capital o la empresa quiebra, una de dos. Y en cualquiera de los dos casos no te quita nadie el 50, 60, 70 de pérdida, ¿no? Un miembro del público nos hace una pregunta que yo creo que es bastante técnica y que es, ¿qué opinas acerca de valorar segmentos de un negocio con múltiplos EBITDA en casos donde la depreciación y amortización son bastante superiores al CAPEX de mantenimiento? Bueno, esa efectivamente no sé si la ha hecho alguien de 20 años o de 40, pero bueno, si es de 20 años, enhorabuena.
Y si es de 40, voy a decepcionar, es la respuesta, porque el CAPEX de mantenimiento es una cosa que se ha puesto un poquito de moda y tal, y a lo mejor nosotros somos los culpables, porque hablábamos mucho del CAPEX de mantenimiento. Filosóficamente, el CAPEX de mantenimiento tiene que ser igual que la depreciación, como ha dicho Buffett en muchas ocasiones, ¿no? Con lo cual, bueno, hay ocasiones muy puntuales donde no es igual. Y entonces, claro, donde no es igual, pues hay que ver por qué no es igual, porque la tentación es poner de CAPEX de mantenimiento la cifra que nos da el management. Y esa en general siempre está mal. Y esto no pretendo que sea, digamos, un comentario de arriba abajo, sino que es que constato de abajo arriba, cuando proceso las compañías en las que hemos invertido, que cuando a mí me dicen un CAPEX de mantenimiento de 100 y la compañía deprecia 130, nunca es 100, son siempre 130. Eso punto uno. Y punto dos, hace muchos años, básicamente hace 20 años, que no hay una inflación seria, llamando seria inflaciones del 10%. Y ese rollito de la CAPEX de mantenimiento está fenomenal, pero yo lo que le preguntaría al que ha hecho la pregunta, que es de 40, es qué pasa en ese mismo entorno si hay inflación. Porque entonces la CAPEX de mantenimiento es muy superior a la depreciación. Por eso a mí las valoraciones por ente y peso sobre EBITDA no me gustan, salvo en sectores donde son muy, muy homogéneas, ¿no? Me recuerdo cuando se invertía en cable, pues el cable da, oye, pues tanto entre empresario por suscriptor, o cuando se valoraban pues negocios de distribución, de lo que fuera, farmacéutica, de ordenadores, eran 8 veces EBITDA, ¿no? Pero en general yo prefiero que uno haga el ejercicio un poco más complicado de decir qué viene debajo del EBITDA. Porque el EBITDA parece que es la cifra mágica. Debajo del EBITDA hay que reemplazar los activos. No piense usted cuánto cuesta reemplazar los activos. Parta usted de la depreciación, pero intente pensar si hay inflación, si no, si tiene usted que cambiar ese número. Warren Buffett hace poco dijo que la depreciación de Burlington no reflejaba las necesidades de mantenimiento, que iban a ser muy superiores porque hay inflación en materiales y en cosas, ¿no? Que la gente piense cuál es verdaderamente el gasto financiero, porque a veces es el espejo de una deuda que es muy cara y luego se puede abaratar, con lo cual si uno lo piensa puede haber valor escondido ahí, que uno piense sobre el tipo impositivo, si hay bases imponibles negativas o no, que uno piense sobre la puesta en equivalencia, que uno piense sobre los intereses minoritarios, eso todo hay que pensarlo. Para todo esto hay que saber contabilidad. No lo he dicho al principio, pero vuelvo a que esto es muy fácil, lo podéis hacer todos, siempre que os guste, tal, y hay un par de reglas que os guste mucho y echarle muchas horas, pero luego hay otra técnica que es que hay que saber contabilidad e inglés. Inglés, ¿por qué? Porque todo está en inglés, o sea, todos los materiales que vais a buscar y tal para vuestro research están casi todos en inglés, y contabilidad, porque sin contabilidad es el idioma, o sea, sin contabilidad no podéis hacer nada. O sea, en esto sí que soy absolutamente taxativo. Sin dominar, iba a decir, la contabilidad, conocerla muy bien, no podéis hacer nada. Nada, es que no podéis ni intentarlo porque bueno, Charlie Munger decía que no saber contabilidad es ir cojo a un concurso de patadas en el culo. O sea, que más gráfico es imposible. O sea, Aunque ya lo has comentado previamente, a uno de los miembros del público le gustaría que profundizaras un poco en las diferencias entre, bueno, aquí no se dice de value, pero entiendo que se refiere a acciones cotizadas, y el private equity. O sea, ¿por qué no hacer private equity con una filosofía value? ¿Por qué no hacer private equity? Perdón. O sea, ¿por qué no hacer private equity con una filosofía value? Bueno, las diferencias del private equity, no, los que hacen private equity yo creo que lo hacen con una filosofía value. Es decir, los que hacen private equity estudian la empresa en profundidad, se gastan una pasta en consultores, en abogados, en tal, para ver, digamos, cuál es el nivel de beneficio sostenible de esa empresa, y luego comprar lo más barato que pueden. Lo que sucede, la diferencia entre private equity y la inversión en cotizadas es que en el private equity tú compites con otros private equity que en general quieren el activo. Digamos que el vendedor es un poco amo y señor y los compradores pues se pelean entre ellos, ¿no? Esto es casi siempre verdad, porque cuando las cosas van mal, que teóricamente es cuando el private equity podría comprar barato, no tienen dinero porque no lo han levantado. Entonces, en general, el private equity tiene esa desventaja y es que compra en competencia. Nosotros compramos cuando hay un vendedor forzado. Es decir, yo, pues, si hay miedo a las mineras de oro y caen un 90%, como ha caído el índice de mineras de oro, pues yo voy ahí, ya estoy comprando a un vendedor forzado, un tío que tiene miedo, ¿no? O sea, digamos que el public equities, lo que hacemos nosotros, compra a gente que vende forzada y por tanto compra barato. El private equity no suele comprar tan barato, pero sin embargo tiene dos palancas el private equity que nosotros no tenemos. Una es que si quiere puede meter apalancamiento de la compañía, que efectivamente incrementa el riesgo, pero si lo saben hacer, y algunos lo hacen muy bien, magnifica el retorno.
Y la segunda ventaja que tienen es que pueden cambiar cosas. Se pueden meter en la gestión, quitar la gente mala, poner a gente buena, pueden, digamos, mejorar la política de inversiones de la compañía, y eso, pues es algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Ya por terminar, pues yo creo que los retornos de uno y otro no se pueden comparar. Hay empresas de private equity que lo han hecho mucho peor que los que lo han hecho bien en public equities, pero yo conozco empresas de private equity que lo han hecho muy bien también, ¿no? Y generando 30% durante muchos años. Es decir, al final, yo creo que ellos intentan aplicar un enfoque válido. Desde luego, lo que no hace un private equity nunca es comprar una compañía de la que no tienen ni idea. Cosa que en bolsa sí se produce muchas veces, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado, los 9 de cada 10 que buscan comprar lo que es políticamente correcto, ¿no? Nos hace una pregunta cuya respuesta creo que es bastante relevante para entender lo que es realmente el value investing, o al menos como lo entiendes tú. Y es si es posible ganar dinero de forma recurrente utilizando el método value a muy corto plazo. Bueno, es que el método value yo tendría cuidado, o sea, yo no sé qué es el método value, yo sé que gente que dice que es value tienen carteras muy distintas, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado, y yo cogería el método value llamando método value a un método value que haya funcionado, o sea, gente que lleve 15 años haciendo buena rentabilidad. Digo esto porque value como tal no sé qué es, o sea, más allá de conoce lo que compras y cómpralo barato, pero claro, el tema está en el arte de comprarlo barato, ¿no? A corto plazo no se puede, o sea, en general yo diría que lo que funciona a largo plazo suele funcionar a corto plazo en un alto porcentaje de las veces, pero en otro no, porque si por definición el value investing es comprar barato, para comprar barato uno tiene que poner algo encima de la mesa. O sea, no puedo comprar bueno, bonito y barato, no puedo comprar Amazon, que es buena y que es bonita y que crece y tal, barato, porque todo el mundo sabe que es bueno y bonito. Y si compras Amazon cuando estaba a €1, pues era barata, pero no se sabía si iba a ser una más de las que acabó cooperando o no, ¿no? Entonces, en general, si uno quiere comprar barato, tiene que haber una nube gris encima de la compañía, salvo una excepción que luego comentaré. Entonces, forzosamente, si la razón de que esté barato es que hay una nube gris, pues tendrás que dejar un poco de tiempo para que la nube gris pase. ¿Y tu labor qué es? Pues dictaminar que la nube va a pasar. En ese comercio que os hablaba antes, que estaba a 8 veces beneficios, pero que podía tener problemas con sus tiendas, pues si la nube negra no pasa, el PER 8 barato se convierte en PER 20, caro, porque los beneficios se van a la mitad. Sin embargo, si uno cree que Técnicas Reunidas ha tenido unos problemas puntuales y que donde va a hacer un margen del 1,5, pues es un problema temporal y va a acabar haciendo un margen del 3, pues la nube pasará, pero tendrás que dejar tiempo a que eso pase, ¿no? Entonces, utilizar el value investing para comprar a corto plazo no funciona, yo creo. Hay una excepción donde puedes comprar bueno, bonito y barato sin asumir ningún riesgo y sin tal, y es cuando hay una liquidación de mercado, o sea, cuando hay una castañazo de la bolsa. O sea, que se produce una vez cada 10-15 años, castañazo me refiero a caídas de 30-40%, pues ha habido exactamente, creo que ha habido caídas de más del 25% desde el año 1900, ha habido 9 o 10, no sé si 9 o 10. Bueno, pues si te pilla una de esas, que fue el 2009, pues puedes comprar bueno, bonito y barato. El problema es quién tiene dinero en ese momento, porque claro, si todo el mundo está invertido, tal, la gente que tiene el dinero ahorrado se asusta con los titulares y no te meten dinero en los fondos, más bien te sacan el dinero de los fondos, con lo cual cuando se puede comprar a gusto nadie tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, pero... Nos preguntan también qué opinas acerca de las posiciones cortas de algunos fondos americanos. Entiendo que se están refiriendo pues, por ejemplo, al caso de Tesla, sí, bueno, pues Capital. Nosotros no hemos hecho nunca cortos por un par de razones, ¿no? Cuando tú inviertes largo, es decir, compras una compañía, pues el tiempo juega a tu favor, ¿no? Si tú la has comprado barata, si tú has comprado por 700 una compañía que gana 100, pues la compañía gana 100, luego 108, luego 116, 115, y pues ya tienes 300 en caja. Pues si has pagado 700, pues ya la compañía vale 400 para ti y está a 100 per 4, eso no dura mucho. Y hay una tendencia a que las empresas se vayan a su precio y se pongan en precio, ¿no? Con lo cual es una gran ventaja, ¿no? Y si no sucede eso y no se ponen en precio, pues llega alguien y te la compra y te hace una OPA, ¿no? Con lo cual tienes una cierta ventaja. En el mundo de los cortos no tienes eso. En el mundo de los cortos el tiempo no juega a tu favor, puede jugar en tu contra, ¿no? Nosotros nos hubiéramos puesto cortos, si hubiéramos hecho cortos, de todas las inmobiliarias en España en el año 2003.
Y para el año 2007 estaríamos quebrados ya, porque multiplicaban por 3 o 4. Luego lo perdieron todo, ¿no? Pero en el mundo del corto decía, yo creo que era Charlie Munger, que una acción puede durar cara tanto como profundos sean los bolsillos de su promotor. Entonces, bueno, pues efectivamente todo acaba cayendo por su propio peso, pero te puedes quedar por el camino en medio, mientras que eso en el mundo del largo no te pasa. Dicho esto, hay gente que hace cortos a base de identificar empresas que son fraudes. Bueno, pues en ese sentido eso puede ser más interesante, ¿no? Si uno sabe bien contabilidad y tal, y hay empresas que son esquemas piramidales, fraudes o tal, pues eso podría ser interesante. Pero vamos, nosotros no lo hemos hecho nunca y yo no sé, a lo mejor en algún momento lo hacemos, ¿no? Pero de momento no lo vamos a hacer. Te hace también una pregunta que es muy directa y es, al igual que entrasteis en Facebook en Google, perdón, el año pasado, ¿estáis considerando entrar en Facebook? No, en Google entramos porque cuando compramos compramos a 12 veces beneficios. O sea, la compañía valía 450.000 millones cuando entramos, tenía 150.000 millones en caja neta, con lo cual pagábamos 300.000 y la compañía, si le quitabas las pérdidas de una división que llaman ellos Bets, que perdía dinero, ganaba 33.000, o sea que estábamos comprando a P12 y la verdad es que podíamos haber comprado antes porque antes estaba más barata, pero bueno, esto nos insistió mucho una persona, la miramos y efectivamente tenía razón, ¿no? En el caso de Facebook yo lo veo más complicado. Lo veo más complicado porque está más cara y porque ya tienen tal control del mercado publicitario, tanto Google como Facebook, que, bueno, pues no sé si lo que les queda ya es digamos, empeorar o seguir mejorando. Y, bueno, y últimamente, además, parece que el tiempo de permanencia en Facebook está bajando, ¿no? Que es importante. Pero, vamos, yo creo que es que, aunque cayera un 20% más, pues yo de momento no la miraría siquiera. O sea, tenemos cosas que han caído muchísimo más y Facebook ha subido muchísimo. Si puede subir mucho más, pues estupendo. Nosotros tampoco queremos ponerle un tapón aquí, ¿verdad? Pero no es tanto nuestro círculo de competencia. Lo entendemos menos bien. Nos hacen de una pregunta que creo es muy interesante, que es si consideras que las acciones de Amazon son arriesgadas por volátil. Bueno, yo creo que Amazon vale 600.000 millones y gana 600 millones. Quiero decir, esa es la respuesta. O sea, pero yo no tengo ni idea si Amazon va algún día a ganar 50.000 millones, que es lo que tendría que ganar para justificar su valoración actual. Yo no soy capaz de saber eso, ¿no? Entiendo que el fondo de la pregunta es si una inversión es arriesgada por ser volátil. No, es que eso indica que las fluctuaciones del mercado te dicen cómo es la acción. Y es al revés. Hemos dicho que las fluctuaciones del mercado tienen que ser nuestras amigas, no nuestras enemigas. Las fluctuaciones, el mercado no dice nada. O sea, porque una compañía suba no quiere decir que sea buena y porque caiga no quiere decir que sea mala. Eso lo explica perfectamente Peter Lynch en su libro. Volátil, cuanto más volátil mejor, porque si yo tengo un negocio contigo y yo me lo estudio y tú no, y yo sé que vale 100 y ese negocio a veces cotiza 200 y a veces cotiza 30, pues a 200 te lo vendo y a 30 te lo compro. Y se puede hacer eso en bolsa. Que sea volátil para mí es bueno. Para el que se lo ha estudiado es bueno. Efectivamente, que sea volátil para el que no se lo ha estudiado es una garantía para tener una úlcera. Claro, sube, ay, que pierdo, que gano. Claro, pues que eso no es válido, eso es otra cosa. Cambiando un poco el enfoque de las preguntas, tenemos bastantes preguntas relacionadas con la política, o sea, cómo afecta la política a la inversión. Y como ves la situación actual, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos con el proteccionismo de Trump, una posible guerra comercial con China. Bueno, la política, por supuesto que afecta a la economía, por lo menos, ¿no? No es lo mismo un gobierno que controle el gasto público, baje los impuestos y liberalice todas las actividades comerciales del país, que un gobierno que haga lo contrario. O sea, que por supuesto que la política influye, ¿no? Lo que pasa es que, más allá de diagnosticar si las políticas de un país te gustan o no te gustan, que eso se puede hacer y con poco margen de error, o un cierto margen de seguridad, vamos a decir mejor, fuera de eso ya estamos hablando de predecir lo que va a decir Trump, lo que va a hacer Putin, y yo ahí no me metería demasiado, ¿no? Hay que saber que si se toman medidas proteccionistas es malo para la economía, es malo para el comercio y es malo para la productividad, con lo cual será malo para los beneficios de las empresas y será malo para el múltiplo que el mercado quiera pagar por esos beneficios.
pero nosotros no perdemos tiempo sí que perdemos tiempo en diagnosticar la salud de una economía y de los políticos que están detrás y demás, pero no en saber si mañana el siguiente movimiento de Trump va a ser una cosa u otra. Y de nuevo recomiendo apagar la CNN, porque si estamos pendientes del dato de pedidos duraderos de las 2 de la tarde o de lo que diga Trump en su Twitter, no estamos analizando si los franquiciados de día ganan dinero, que es la clave para las comparaciones de día. Por seguir con el ejemplo. Nos preguntas si consideras que el surgimiento de las fintech constituye una amenaza real para los bancos tradicionales, para el sistema financiero en general. Sí, yo creo que sí. Sí. No sé cómo ni de qué manera, y en ese sentido tampoco... Hay muchas veces que es fácil ver que hay un lobo, pero no sabes ni qué piel tiene ni de por dónde te va a llegar, ¿no? Bueno, los bancos tienen una red de sucursales que utilizan pues para prestar préstamos hipotecarios, préstamos al consumo, préstamos a las empresas, para vender seguros y para vender fondos de inversión, por simplificarlo. Bueno, en la medida en que el fondo de inversión se pueda comprar uno mejor, no digo haz valor, sino un ETF que venda el proveedor de ETFs que sea, y se puede comprar por Internet, en la medida en que los seguros se pueden contratar por Internet, en la medida en que la gente joven y no tan joven ya pues no va mucho a la sucursal, en la medida en que el fintech te puede dar un préstamo con una plataforma de gente que ha puesto su equity para prestar, pues empiezas a ver que los fintech tendrán que desarrollarse bien, hacerlo bien y ejecutar bien sus modelos de negocio, ¿no? Pero van a hacer mucho daño a los bancos y desde luego van a hacer redundante su base de activos y su personal. Bueno, tampoco quiero dar pistas, ¿no? Pero yo creo que queda bastante claro, o sea, les sobra personal, les sobra sucursales y vienen unos muy bien armados para hacerles daño, ¿no? Les va a afectar, claro que sí. Vamos, pero que no lo digo yo, que es que lo dicen ellos, o sea, que lo están reconociendo, ya por nosotros no han reconocido, ¿no? Nos pregunta si podrías comentar cuál es el top 3 de las mejores inversiones que has hecho a lo largo de tu carrera. O sea, bueno, supongo con unas... Ok, esa es una muy interesante. Pues mira, joder, pues Claro, las mejores inversiones has hecho cuando empezaba. O sea, exactamente la mejor inversión que yo hice en mi vida es y fue un error, de alguna manera, ahora veréis por qué lo digo. Fue una empresa, yo tenía 26 años y yo trabajaba en el sell-side, yo era analista de una casa de valores de bolsa, terminaba mi trabajo a las 5 de la tarde de escribir informes de Repsol y de los small caps españoles y demás, y a las 5 me remangaba y saltaba al campo a gestionar mi dinero y 4 duros de amigos y familia y demás. Y entonces lo que hacía era fijarme en los inversores value que llevaban 20 años, ver sus carteras y analizar las compañías que pudiera entender, ¿no? Y os voy a dar 3 o 4 inversiones, fueron todas de ese periodo. Una es una empresa de telefonía celular que se llama Rural Cellular Communications, que tenía en cartera Mario Gabelli. Le llamé y me cogió el teléfono, la verdad. Hablé con Mario Gabelli en el año 2000. Y es una empresa que había pasado de 100 a 10, y luego a 10 la compró Gabelli y yo la compré a 5, pensando que era mucho más listo que Gabelli. La analicé, la modelicé, bastante fácil de entender, y de 5 se fue a 0,5. Y a 0,5, o sea, perdí el 90%, y a 0,5 compré muchísimas más. No sé si ya tendría la fuerza que tenía en ese momento, pero bueno, el caso es que compré una parte importante, y de 0,5, claro, compré, si me había comprado unas poquitas a 5, a 0,5 compré muchísimas más, con lo cual el cambio se me quedó pues cerca de 1, y yo las vendí a 30 y tantos, pero las soparon a 100 y pico, o sea que multiplicó por 200 desde mínimos. Y fue una de las mejores inversiones que hice, y con hacer una de estas pasas de ser pobre a ser ya alguien, o sea, que decir que no hace falta encontrar 14, vamos. La segunda fue otro filtro que yo tenía la suerte de estar en una sociedad de valores, de tener el aparatito Bloomberg, que desde hace 15 años, ya no sé ni cómo se maneja, pero en su día lo utilizaba, porque había una cosa que te decía qué ejecutivos diariamente estaban comprando acciones de sus empresas. Entonces, tú ponías, me acuerdo, BBNF y te salía ese día en Estados Unidos qué ejecutivos estaban comprando acciones. Entonces vi que había un montón de ejecutivos comprando acciones de una petrolera que se llama ATPG Oil and Gas, y yo compré acciones, lo miré, analicé, bueno, bastante fácil de analizar. El petróleo estaba a $9, muy bajo en el año 99, y yo compré acciones de ATPG pues a $4 en su camino y prueba habitual del mercado. Se fueron a 1, de 4 a 1 es perder un 75%. Compré más acciones a 1, las vendí a 40 y la oparon a 300. O sea que ahí fue otro error de inversión, porque multipliqué por 40 de 1 a 40, pero es que hubiera multiplicado por 300. Entonces, pero bueno,
Yo cuando el crudo estaba a 40 las vendí y el crudo luego siguió subiendo, cosa que yo tampoco podía esperar. Me parecía que 40 era un precio del crudo razonable para valorarla, ¿no? En casa, la más sencilla y la más exitosa ha sido Mecalux, que fue una idea de Fernando en el año, antes de Bestinver, en el año 2001, estábamos en Banesto y compramos acciones de Mecalux, yo creo que a 2 euros, y las vendimos a 30 y tantos. Me acuerdo que cuando compramos Mecalux, Mecalux valía en bolsa menos que unos terrenos que tenía en Cornellá y tenías 4 fábricas en todo el mundo de almacenaje y 2 de ellas nuevas, una de Tijuana y una en Polonia, ¿no? Bueno, pues esa compañera, vamos, era una cosa clarísima, ¿no? Y ya con más tamaño, ya gestionando ya varios miles de millones en Bestinver, yo creo que la mejor fue Fuchs Petrolub, que es una compañía con unas barreras de entrada muy fuertes, que la gente no la conocía porque era una compañía familiar alemana. Yo me obsesioné un poco con esa compañía, me fui a verles, estuve 3 o 4 viajes a Alemania viéndoles, vi a varias personas y tal, y compramos acciones, además eso se lo contó a todo el mundo, o sea que esas aprovechó mucha gente, ¿no? Compramos acciones en el 2009 con la caída, pues es que con los splits que ha hecho compramos a 9 y se fue a 80, pero ahí metimos mucho dinero, o sea, ahí ganamos mucho dinero. Bueno, pues esas son las principales, vamos. Las más importantes, cuanto más joven era, menos recursos tenía y no me daba miedo ir allí donde hubiera ruido y precios que caían, ¿no? Que eso es lo más importante. O sea, comprar lo que ha subido porque es muy bueno, desconfiar. Hay que comprar lo que ha caído porque no es tan malo, digamos, ¿no? Preguntando a los asistentes, no cuál ha sido el acierto que más te ha marcado, sino el error que más te ha marcado. Esa es mucho más interesante, efectivamente. Pues la verdad es que, o sea, no hemos tenido ningún error en plan con el 8% del fondo, el 10% del fondo, tal. No, los errores que hemos tenido, muchos errores, hemos tenido exactamente pues entre 60 y 70 errores en nuestra vida de inversión, pero en general han sido con pesos pues del 0,5, del 1, del 1,5. Yo creo que más del 1,5 no hemos tenido errores de peso, digamos, ¿no? Yo diría también 3 o 4, ¿no? Ya que he dicho 3 o 4 buenas, pues vamos a decir 3 o 4 malas. Un error fue, me río porque ya veréis lo que fuimos capaces de hacer. Compramos acciones de una cadena de periódicos regionales, cuando los periódicos todavía eran algo, ¿no? Que se llamaba McClatchy. Había caído la acción de 100 a 10, compramos a 10 y se fue a 1. Que eso, joder, sí, es muy difícil, ¿no? Caer el 90% 2 veces. O sea, caes el 90% y luego caes otro 90%. Eso puede pasar, ¿no? Bueno, pues la razón fue que efectivamente la migración a Internet de los anuncios clasificados, se compra perro, quiero comprar casa, se vende bicicleta, esos son los clasificados, pues del periódico que era, pues pasaron a Internet y además pasaron a toda velocidad, no pasaron en 10 años o en 5 como preveíamos, sino que pasaron rapidísimo, ¿no? Y la circulación cayó y entonces en un periódico cuando cae la circulación se producen unas deseconomías de escala tremendas. Y bueno, pues ahí pues, nos marcó porque nos equivocamos ahí y en Trinity Mirror, en algunos periódicos regionales más que habíamos comprado. Otro error bastante de junior, la verdad, que cometimos siendo ya bastante senior, porque fue al final y además lo cometimos los 3 socios de Bestinver en su momento, era invertir en compañías de ropa y no hacer caso a nuestras mujeres o a las mujeres chicas que nos rodeaban, que nos decían que comprábamos Inditex y no comprábamos... otras que compramos y que no son españolas y que no les gustaba la ropa y bueno, no las hacíamos caso y decíamos que tontería Inditex, que está carísima, lo más interesante es comprar esta que está barata. Pues eran todo trampas de valor, Eran compañías donde like for like, las ventas a la superficie comparable caían y al caer las ventas, como los costes fijos son muy altos y son estables, digamos, pues el beneficio se desmorona, ¿no? Y ahí tuvimos bastantes errores, tuvimos 4 o 5 errores ahí, no con mucho peso, pero 4 o 5 errores importantes, ¿no? Y yo creo que esos han sido los errores. Y la etapa nueva de Azvalor, como el 2/3 de los errores han sido compañías con deuda, pues claro, uno va aprendiendo y efectivamente pues tienes menos deuda en las compañías que tienes en cartera. También es cierto que si te quitaras del todo la deuda, pues también los retornos se verían afectados. O sea que no es tan sencillo como ya no tengo deuda y listo, ¿no? Pero bueno, desde que hemos empezado no hemos tenido... Hay 2 compañías en cartera que han caído bastante, pero yo no estoy seguro de todavía que sean errores. O sea que bueno, yo creo que con esto... Nos preguntan por una cuestión que es fundamental para análisis de una compañía, que es el equipo directivo. ¿Cómo saber si estamos acertando
Bueno, al equipo directivo nosotros proponemos 3 maneras para juzgarle, para no evitar que sea lo bien que nos caiga o lo bien que presente. La primera es, pues oye, si como operadores lo han hecho bien, si han ganado cuota de mercado o no han ganado, y si lo han hecho manteniendo los márgenes en vez de sacrificando los márgenes, por un lado, digamos, son buenos capataces. Luego, si son inteligentes utilizando el dinero que han ganado, o sea, las compañías generan beneficios, bueno, pues asignar esos beneficios a comprar otra planta, a comprar la compañía de al lado o a darlos en dividendos. Bueno, pues, eso que llamamos asignación de capital, digamos, cómo lo han hecho. Y luego, por último, digamos, les tratamos de juzgar en su honestidad con el accionista, es decir, si ponen al accionista en primera posición o no. Y no siempre se pone el accionista en primera posición. Con lo cual ahí lo que hacemos es, oye, pues ver sus incentivos, lo que ganan, si tienen acciones, si no. Y con estas 3 cosas, cuando los juzgas con estos 3 raseros, pues uno ya se hace una idea bastante clara de si está con un equipo gestor en el que el accionista es el primero y en el que va a estar protegido, ¿no? Yo creo que ya tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas, porque yo me tengo que ir. Yo sé que luego siempre hay gente que quiera que hablar, vienen a hablar y tal, y yo tengo que salir de aquí en 10 minutos. O sea que si quieres la última o el público quiere alguna. Sí, no, nos ha preguntado muchos asistentes cómo pueden dedicarse al Value a nivel profesional. O sea, ¿qué les recomendarías para que pudieran conseguirlo? Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho, ¿no? O sea, pues lo primero, aprender contabilidad, aprender inglés, leerse esos 5 libros y después de eso empezar a analizar una acción de un sector que ellos entiendan. Eso es muy importante para no desmoralizarse, no empecéis analizando Acerinox si no sabéis lo que es un lámina en frío, ¿no? Bueno, y cuando empiezas a analizar una empresa que te gusta, hacer un poco lo que hemos dicho, ver qué nivel de beneficios más o menos puede obtener, valorarla aplicando un PER 15, comprando cuando eso esté a menos de PER 10, y meter un poquito del dinero propio, porque si no pica cuando te equivocas, no es lo mismo. Yo esa sería la receta, es la que he dado como he dicho, pues a 40 alumnos por año, por casi 15 años, a 600 alumnos que han pasado por nuestras manos, mías y de Fernando, y en general les ha ido bien a todos. O sea, yo no conozco a nadie que haya perdido dinero invirtiendo por sí mismo haciendo esto, pero tiene que hacer todo esto y además no hacer análisis técnico, que es muy tentador. Muy bien. Bueno, pues antes de finalizar, terminamos ya en un par de minutos. Nos gustaría darte un detalle que te hemos traído como muestra de agradecimiento. Bueno, hombre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Bueno, una pregunta que me han hecho antes que también quería decir, no sé quién me la ha hecho, y es la posibilidad de, si nosotros cogemos gente joven, de hacer prácticas en Advalor, tal, no. Bueno, nosotros no hemos tenido a gente joven nunca en la etapa anterior porque, digamos, que no teníamos demasiado tiempo para enseñar y que a pesar de una persona que empieza, pues bueno, pues es complicado dedicarle tiempo, ¿no? Pero hemos dado con una pequeña fórmula que ya funciona un poco, ¿no? Y es una fórmula mixta en la que no cogemos así currículums y decidimos Pepito, fulanito, pero si hay alguien que esté dispuesto a hacer todo esto que hemos dicho, los libros, el tal y el cual, lo que puede hacer es mandar un mail con sus ideas de inversión a Loreto Jiménez, que está por aquí. Nosotros lo veríamos, prometemos una respuesta a ese email, prometemos 2 cosas, responder a ese email en un plazo de un mes, o sea, tardamos un mes en responder porque tenemos 300 emails al día, pero un mes. Y segundo, que si nos gusta la idea, no compraremos acciones sin pedir permiso antes y sin que el afectado pueda comprar él antes, ¿no? Si se crea una relación así, esos sí que pueden alguno acceder a hacer prácticas con nosotros, porque los analistas lo han encajado bastante bien, bueno, nos pueden aportar y es una manera para ellos de empezar, pero tienen que haber demostrado primero eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es que me ha hecho antes la pregunta a alguien, o no sé dónde yo la he leído y quería que por lo menos lo supierais. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la atención y ya por te hemos traído, como regalo sabemos, y todo, ¿verdad? Como sabemos que te gusta mucho leer y pasas mucho tiempo en el aeropuerto, te hemos traído un libro de San Agustín sobre la naturaleza del tiempo. Muy bien, pues nada, vamos a abrirlo, muchísimas gracias. Yo no sé si lo habré leído ya, porque... Gracias. No son las confesiones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estupendo, pues nada, gracias, muchas gracias. No, al contrario, hombre.